Así que aprendizaje permanente, ese es el tema de hoy. Y qué desafío. Sobre todo porque es permanente y eso implica un montón de tiempo. Y eso es lo primero que pensaba cuando venía para acá. Creo que la expresión en inglés le hace mucho más honor a esta sensación porque es lifelong learning, es decir, aprendizaje durante toda la vida, un montón de tiempo. Hoy yo quisiera hacer foco con ustedes en un momento muy concreto de ese montón de tiempo, que es bastante particular porque todos los que estamos por acá o lo pasamos o lo vamos a pasar. Que es ese momento en que pasamos de la escuela al trabajo, esos dos mundos y nuestra transición, ¿sí? Es bastante particular, además, porque no es igual para todos, pero es para todos. A mí me tocó a los 19 años, después de haber hecho 12 años de educación primaria y secundaria en Uruguay, y al año y medio de haber iniciado mi carrera universitaria. A algunos amigos le tocó un poco antes y a algunos amigos un poco después, incluso si le preguntan a sus padres, un poquito demasiado después. Es particular, además, porque no está claro cuándo termina un espacio y cuándo empieza otro. Es decir, cuándo termino la educación y cuándo empiezo a trabajar. Más bien lo que sucede es que se solapan dos espacios de aprendizaje muy concretos, como son el aula y el trabajo. Y lo cierto es que esta transición no parece salirnos del todo bien. En Uruguay, 6 de cada 10 jóvenes no terminan la educación media superior. Y 1 de cada 4 que busca empleo no lo encuentra. Entonces, en esta transición, muchos jóvenes lo que terminan realmente encontrándose es una pared muy grande y muy ancha que solo algunos pueden saltar con éxito. Creo además que hay dos elementos que hacen más complejo esta transición, que ya fueron mencionados, pero que quiero repasar brevemente. Y el primero de ellos es que cada vez vamos a vivir más. Según el Banco Mundial, la esperanza de vida al nacer para Costa Rica está en el entorno de 80 años. En Uruguay es un poquitito menor, pero es un montón de tiempo y cada vez es más. Entonces, si nos ponemos a pensar, el tiempo que voy a estar aprendiendo en aula, en clase, es relativamente menor y cada vez menor. Y el segundo desafío que me parece que tiene esto es que el resto del tiempo lo voy a pasar aprendiendo en otros espacios. Y el trabajo seguramente sea uno de ellos, que ocupe además un montón de tiempo. Otro elemento, que ya se me adelantó Terminator acá, que creo que lo hace bastante complejo, es esta imagen de que nos invaden las máquinas, ¿sí? Nos invaden los robots. Hay 1000 imágenes y podemos usar 1000 fotos, pero creo que lo mejor que pueden hacer es salir de acá y preguntarle a sus padres, a sus abuelos, de qué trabajaban, cuál fue su primer trabajo, cuáles eran las primeras actividades que hacían, y traten de ver si esas actividades siguen existiendo hoy o si se hacen igual. En mi caso, y sin ser tan viejo espero, mi primer trabajo fue poner en planillas de Excel cifras de balances de bancos. Apasionante, no saben cómo me divertía. Estoy seguro que hoy eso ya no lo hace más una persona, lo hace una computadora. Y esa persona se dedica a otras cosas. Pero hay otra manera de ver esta invasión de los robots que me parece que es bastante más entusiasmante. Y si me permite Encontré una investigación de 2 universidades australianas y Ford que se tomaron el trabajo de listar los 100 empleos del futuro. Y traje algunos de los que me parecieron más locos. Yo no sé ustedes, pero no puedo salir de operador turístico espacial. ¿Qué vamos a tener que hacer para hacer ese trabajo? ¿Qué habilidades vamos a precisar? Creo que no tenemos mucha idea. Tenemos algunas nociones, pero lo cierto es que es lo desconocido. Es decir, nos estamos formando para lo desconocido. Y yo vengo de un país que tiene una especial obsesión por los títulos de la educación formal. Casi como si la condición necesaria y suficiente para poder desarrollarme en sociedad sea el bendito título de la universidad. Y no digo que no sea importante, que no me malinterpreten, digo que no es suficiente. Y en base a esto que venimos compartiendo, es un medio tan importante como tantos otros. Y yo fui parte de esto. Yo hice mi carrera universitaria, corrí atrás de ese título, dije, bueno, esto es lo que preciso aprender. Me llevó 4 años, con estos conocimientos me alcanza. Aprendo esto, ya está. ¿Saben hasta cuándo me duró eso? Hasta que empecé a trabajar. Y ahí me di cuenta de la cantidad de cosas que había aprendido y no sabía usar. La cantidad de cosas que había aprendido y no funcionaban igual que en clase. Y la cantidad de cosas que tenía que aprender para desarrollarme en el trabajo. Y ahí me di cuenta de una cosa. Si yo no veo mi espacio de trabajo como un espacio de aprendizaje, estoy perdido. Y eso dependía esencialmente de mí. ¿Cómo hacemos entonces para prepararnos? Es decir, ¿cuál es la mejor manera de enfrentarse a este mundo? Si tuviéramos que elegir una sola habilidad, ¿cuál sería? O incluso, ¿cuál sería el criterio para elegir esa habilidad? Y se me ocurrió uno. Tratemos de elegir una habilidad que no pierda valor, es decir, que no expire, ¿sí? A pesar de que todo esté cambiando todo el tiempo. Y creo que esa habilidad es aprender a aprender. Es decir, si nos vamos a enfrentar a conocimiento nuevo para actividades nuevas, no puedo perder la capacidad de aprender. Y ojo que no digo no solo no perderla, sino que hablo de cultivarla y de desarrollarla. Y no voy a descubrir yo
el debate sobre cuál es el vínculo entre el aula y el trabajo en esta aproximación, ni tampoco pienso cerrarlo en estos minutos, porque no tengo muy claro cuál es la distancia óptima entre estos dos mundos. Lo que sí tengo muy claro es que parecen estar demasiado separados y que ya es hora de que ensayemos alguna alternativa. Yo trabajo en Uruguay en un proyecto que se llama Anima, que estamos intentando desde hace 4 años ensayar esta alternativa, acercando a los involucrados para que trabajen juntos, porque al final van juntos, creando una propuesta educativa técnica para jóvenes de contexto vulnerable que inserta dentro de la currícula semanal las prácticas formativas en empresas. Y es en base a este trabajo que he estado haciendo estos últimos años que quisiera compartir algunas reflexiones con los 3 involucrados que creo que son parte de este problema: las aulas, los jóvenes y las empresas. El primer actor, entonces, las aulas. Y acá solo me voy a permitir hacerme algunas preguntas de mi propia trayectoria educativa, y me gustaría que si ustedes también se sienten identificados con eso, puedan levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes estudiaron de memoria un montón de frases, letras griegas, de memoria para ir a vomitarlos arriba de una hoja de examen, y que si les pregunto al salir de la clase, ¿qué escribiste? Ni idea. ¿Cuántos de ustedes? Bien, no estoy tan loco. ¿Cuántos de ustedes se sentaron en fila, mirando al profe allá adelante, corriendo para sacar apuntes, para anotar textual lo que dice el profe, para después memorizarlo entero? Menos. Bueno, ahí van levantando los tibios y las manos. Incluso en Uruguay, en algunos lugares donde me tocó dar clase, el profe se tiene que parar en una tarima para escribir en el pizarrón, para que todos los alumnos miren el único punto de donde sale el conocimiento. ¿Qué pasa con esto cuando termina la educación formal? ¿Cómo enseña esto a aprender? Y me parece súper relevante esta pregunta en un contexto donde la inserción social, que debiera ser el fin de la educación, está mediada por la inserción laboral exitosa. ¿Sí? En un mundo donde las respuestas no son únicas y tampoco son las maneras de llegar a esas respuestas. Y creo que el desafío acá le cae a los profes y a los que damos clase, tratando de generar ambientes más reales, no más difíciles, más reales de clase, capaces de entusiasmar al alumno y entusiasmando al alumno, entusiasmarnos nosotros. ¿Sí? Entonces, entusiasmar para enseñar a aprender. Segundo actor, ustedes, los jóvenes, los que están acá. Y ahí me hubiera encantado encontrar una guía para enseñarles a aprender, y la verdad es que no la tengo. No sé muy bien cuáles son los pasos que hay que seguir. Y ahí me volvió una frase, esas que hemos escuchado millones de veces, y que no pierde valor, siempre tiene algo nuevo para decirnos, que me gustaría que aparezca en este momento, de tanto que la he escuchado, que es, conócete a ti mismo. ¿Sí? La han escuchado más de una vez. Y creo que es bien importante conocerse a sí mismo por 2 motivos en este contexto. El primero, solo podemos aprender aquello que nos gusta, aquello que nos apasiona, que nos genera la necesidad de entender. Lo demás, sí, lo podemos memorizar, pero nunca va a ser parte de mis herramientas que puedo reutilizar cuando cambie el contexto. ¿Sí? Entonces acá los invitaría a hacerse algunas preguntas trascendentales y sencillas. ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me genera esa necesidad de entender cómo funciona? ¿Sí? Y por un ratito olvidarse de algunas preguntas como ¿y de qué puedo trabajar si aprendo esto? ¿Y en qué soy bueno? Porque eso también es de contexto y está cambiando todo el tiempo. Entonces, conózcanse a ustedes mismos y sean fieles a eso. Y es importante conocerte a ti mismo, creo, por otro motivo más y mucho más práctico. Aprender es un proceso personal, que se ensaya, se ejercita y se corrige. Y acá lo único que queda es hacer mi propia estrategia de aprendizaje. ¿Cómo aprendo? Voy mejor de mañana, mejor de tarde, clases, tutoriales, en grupo, solo, con música, sin música. Creen su propia estrategia y ahí ensayar, errar y corregir. ¿Ya estamos con esto? No soy tan ingenuo. Creo que falta todavía otro actor muy importante y vuelvo a lo que decía al principio. Vamos a estar mucho tiempo aprendiendo en el trabajo. Y acá el mundo del trabajo como tercer actor. El Foro Económico Mundial estimó para fines del 2018 que casi que la mitad de los trabajadores para el 2022, o sea, ahora no más, van a tener que reentrenarse para que las empresas puedan seguir compitiendo. Entonces, lo que queda preguntarse es, ¿mi empresa es un buen lugar para aprender? Sí, hay que producir, ya lo sé, pero es un buen espacio para ensayar, para probar cosas nuevas, para equivocarse y aprender. Porque tengo algo para contarle a las empresas. Ustedes necesitan que sus colaboradores aprendan y que lo hagan mientras trabajan. ¿Sí? Como les contaba, desde hace 4 años estoy trabajando en Anima, en una institución educativa, donde creamos una propuesta para que los jóvenes compartan estos 2 mundos mientras están terminando el secundario. Y en esa experiencia hemos encontrado que cuando estos 2 mundos se acercan
cooperan y colaboran, los actores se transforman. Los jóvenes encuentran lo que les gusta porque lo ensayan, lo escuchan en clase y lo ensayan. Los profes se desafían haciendo clases reales y desafían a los jóvenes. Y las empresas encuentran que enseñando también aprenden. Y es realmente entusiasmante. Nomás ahora, antes de irme, ve a una profe de química, tenía que dar reciclaje. Y no se le ocurrió mejor idea que los jóvenes propongan a las empresas que trabajan con nosotros una política de reciclaje adentro de la empresa para que las puedan aplicar. Sinergia pura. ¿Sí? 3 mundos que cooperan. Hoy hay 66 empresas que están trabajando con nosotros para acercar estos mundos. Y no ha sido para nada fácil. Hemos tenido que hacer dar cuenta a un montón de gente que el desafío de aprendizaje permanente los involucra a todos y a todos por igual. Y que la única manera de transitarlo es cooperando y dialogando. Claro, esto supone salir de zonas de confort, eliminar prejuicios que traía, moverme un poquitito de cómo se hacían las cosas antes, solo porque así se hacían siempre, y salir a investigar y a probar. Y ese es un gran desafío. Pero tengo una muy buena noticia para todos. Eso también se aprende. Muchas gracias.